Dice la Escritura que luchó Jacob con Dios en Peniel hasta que rayó el alba. Luchó Jacob la noche que iba a encontrarse con su hermano. Luchó Jacob pidiendo a Dios la misma promesa que Dios le había hecho, porque Dios le había prometido que le daría una descendencia que sería como la arena del mar, la cual no podía contarse. Sin embargo, por esta promesa luchó Jacob, porque temía de su hermano. Temía de su hermano y temía por su vida, pero conocía la promesa de Dios. Sin embargo, luchó con Dios. Pero ¿quién lucha con Dios? Porque si el hombre intentara acercarse a infinitas millas antes de llegar a él, descendería a la tierra fulminado por su luz, por su gloria. Por tanto, no luchó Jacob con Dios como se pelea con un hombre, ni cara a cara, como hombre a hombre, cuerpo a cuerpo, en ninguna manera, sino que fue una lucha espiritual, sino que fue una batalla espiritual. ¿Por qué? Porque amaba la promesa de Dios. Tanto fue así que cuando nació tomó por el calcañal a su hermano, porque desde el vientre conocía la promesa. Desde el vientre el hombre entiende en su corazón, de una u otra forma, lo que Dios quiere para él. Y desde el vientre tomó por el calcañal a su hermano para que no saliera su hermano primero que él, para él alcanzar aquella promesa que Dios hizo desde antes de él entrar en el vientre de su madre. Y por tanto, su nombre fue llamado luego de pelear con Dios, Israel, porque luchó con Dios y con los hombres y venció. Pero luchó en oración y batalló en oración y batalló pidiendo a Dios el cuidado de él y batalló pidiendo a Dios aquella promesa que Dios le había hecho. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene determinado para el hombre desde antes de la fundación del mundo algo glorioso. Y la voluntad de Dios es perfecta para cada uno, por lo cual está escrito en la Escritura que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. El Señor prometió y dijo que Él vino a darnos vida y vida eterna en abundancia. Por tanto, la buena voluntad de Dios, la voluntad de Dios para con nosotros es darnos vida eterna en abundancia. Un llamado glorioso que ninguno entiende ni ninguno comprende hasta el día de su manifestación gloriosa, pero pocos lo reciben. Pocos lo entienden a lo largo de sus vidas. Jacob lo entendió desde antes y lo peleó desde que estaba en el vientre, porque peleaban en el vientre las criaturas, porque uno estaba más próximo a salir que el otro, y por eso peleaban, porque Jacob buscaba la posición más próxima a salir, mientras que al otro no le interesaba. Pero habiendo él recibido la promesa, porque era el primero, la desechó. Y por tanto se dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Y por qué? Porque aquello que Dios tiene para el hombre, cuando no se ama, se desprecia a Dios. Aquello que el hombre desprecia de Dios es el desprecio que el hombre le hace al corazón de Dios por buscar su propio gusto, por buscar sus propios intereses, por buscar sus propios sueños, por buscar sus propias metas. Y eso fue lo que hizo Esaú. Cambió aquello que Dios tenía para él, lo que Dios había determinado para él desde antes de la fundación del mundo, por un plato de lenteja, lo cual representa cualquier cosa de la tierra, cualquier sueño del hombre, cualquier sueño vano, cualquier meta terrenal y carnal, lo cual lleva al hombre a la perdición y a la condenación eterna, y lleva al hombre a que se busque el desagrado de Dios hacia él. Pero Jacob no fue así, sino que luchó, incluso no solo desde que salió del vientre, sino que siguió luchando por aquella promesa que Dios había hecho al primogénito de Isaac. Le prometió Dios aquella promesa de darle aquel pueblo que no se podría contar como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Por eso luchó Jacob. Sabía la promesa, creía en la promesa, entendía la promesa, estaba convencido que se la daría a Dios, pero no se quedó con esa convicción. La convicción actuó, porque la fe sin obras es muerta. Porque el hombre puede decir que cree, pero si no actúa, es muerta su fe. Y el hombre puede decir que cree, pero si cree en aquello que él desea en su corazón, no siendo la voluntad de Dios, de igual manera su fe es terrenal. No es una fe celestial, porque hay fe terrenal y hay fe celestial. Así como hay hombre terrenal y hombre celestial, porque hay mente celestial y mente terrenal, como dice la Escritura, que hay
cuerpo animal y cuerpo celestial. ¿Cuál es este cuerpo animal? Aquel que actúa conforme a su propio corazón, aquel que actúa para la tierra y por lo de la tierra. ¿Y cuál es el cuerpo celestial? Aquel que actúa por lo del cielo, porque el cuerpo es la acción que el hombre hace a través del cuerpo. Y asimismo hay mente terrenal y mente celestial. Y la mente de Jacob era celestial porque buscaba la promesa de Dios, no la que se hizo él mismo, no la que él se inventó, no la que él soñó, no la que él quiso en su propio corazón, la promesa que de Dios había escuchado, la promesa que de Dios conocía y entendía, porque lo que Dios tiene preparado para el hombre es mejor que lo que el hombre puede buscar por sí mismo y puede entender y puede pensar, pero por aquello que Dios tiene preparado para el hombre hay que luchar. He aquí que este es el principio para entrar al cielo, el hacer la voluntad de Dios. El Señor lo dijo y dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad de Dios implica buscar cuál es la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios implica conocer cuál es la voluntad de Dios. Por tanto, requiere búsqueda. Por tanto, requiere preguntar a Dios. Por tanto, requiere entregar el cuerpo para someterse en espíritu a la búsqueda de Dios para que Dios le revele, le enseñe cuál es su voluntad. Y el Señor se la revela al hombre a lo largo del tiempo. Porque escrito está en el Salmo 139, verso 16, que mi embrión vieron tus ojos, le dice el salmista a Dios. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Esto debe de cumplirse. Y si esto no se cumple, el hombre por siempre perecerá o entrará hacia el cielo como por fuego, así como porque casi te quemas, si es que entra. Y esto por no cumplir la voluntad de Dios. Cada persona tiene en la vida algo que Dios determinó para él desde antes de la fundación del mundo. Esto no es carnal, esto no es temporal, esto no es terrenal, esto no es algo familiar, esto no es algo del cuerpo, esto no es algo de dinero, esto no es algo de una posesión social, esto es algo para la eternidad, por la eternidad. Esto es algo que va a mostrar la imagen de Dios a través de ese hombre, y a través de cada persona se muestra la imagen de Dios, el cual es infinito. Cuando se cumple, entonces la persona habita los lugares celestiales como las estrellas del firmamento que alumbran a perpetua eternidad, y se sienta con Dios en trono, como dice la palabra, que el Señor dice, que el Señor prometió que el que venciere, Él le dará que se siente consigo, con Él en su trono, así como Él venció y se sentó con su Padre en su trono. Solo para que los que hacen la voluntad de Dios, y esa es la esposa del Cordero. Pues no todos son esposas, porque hay reinas, hay concubinas, pero sin embargo, hay doncellas, pero sin embargo, una sola es la paloma mía, dice el Señor, la esposa, la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz, aquella que hace la perfecta voluntad de Dios, aquella que lucha por esa voluntad de Dios, y esta va desde el justo Abel hasta el último de los que entren salvos en el reino de los cielos. Esa es la esposa, esa es la iglesia amada, la especial, porque en el cielo no todos son esposas, porque los invitados no son esposas, sino que son invitados. Pero la esposa no es invitada, la esposa es esposa. La esposa es una con el Señor, la esposa es una con su compañero, la esposa es una con el amado, en pensamiento, en idea, en sentir, y ella somete todo lo suyo a la voluntad del amado, y Jacob es esposa, y los hijos de Jacob son esposas. Esto me dijo el Señor: Abraham, Isaac y Jacob. He aquí, ellos representan la fe, la esperanza y el amor, porque la fe es Abraham, la esperanza es Isaac, que por su esperanza dio a luz a Jacob, y Jacob es el amor, es el que cumple la acción de la fe, es el que desarrolla la acción de la fe, y por eso luchó con Dios en oración hasta el amanecer, durante toda la noche, la oscuridad que representa todo aquel tiempo donde no se ve cumplida la promesa de Dios en la vida del hombre. Eso representa toda la noche que él luchó, así como José estuvo preso mientras Dios le había prometido reinar, mientras Dios le había prometido gobernar incluso sobre las estrellas, y cuando eso Dios se lo prometió, él lo creyó, pero no se cumplió. Pero antes de cumplirse tuvo que atravesar por un tiempo largo donde no lo veía. Y así aconteció con Jacob. Así aconteció aquella noche. Y Jacob luchó toda la noche, que representa todo el tiempo de la vida en que el hombre no alcanza todavía la promesa de Dios. Pero lucha, persevera, la busca, desecha las suyas propias, su propia promesa, su propio gusto, su propio deseo, para adquirir la de Dios. Guerrea con Dios, pelea en oración, pelea en búsqueda, deja todo lo suyo. Y antes de rayar el alba, Dios
le da aquello que el hombre busca. ¿Qué es la voluntad de Dios? Porque aunque Dios lo determinó así, el hombre debe de ser probado para ver si el hombre ama aquello que Dios prometió. Si el hombre ama aquello, entonces el hombre entiende que todo lo de Dios es perfecto y es llamado verdaderamente creyente. Y si el hombre no ama aquello y no lucha por aquello, entonces demuestra delante de Dios que no cree que todo lo de Dios es perfecto, sino que lo que él piensa, anhela, siente, desea, sueña, eso es lo perfecto, por encima de todo lo que Dios pueda desear para mí. Y por eso Dios los probó a ambos. Probó a Esaú y fue reprobado y fue aborrecido. Porque dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Por eso, porque despreció lo glorioso, por un plato de lenteja, por el deseo de la tierra, por el sueño de la tierra, por el anhelo de la tierra. Pero aquel no. Aquel luchó, aun cuando sabía que Dios se lo daría, luchó durante toda la noche. Pero cuando amanecía, dice que Dios le hirió en el encaje de su muslo. Hiriéndole en el encaje de su muslo, ya que amanecía. Y Dios le dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es la bendición? Que Dios me conceda su voluntad. No se trata de cosas materiales, no se trata de bendición económica, no se trata de una bendición familiar, ni social, ni de salud. Se trata de que Dios me dé aquello que Él determinó para mí desde antes de la fundación del mundo, quitando todo obstáculo de en medio, quitando todo impedimento. ¿Y por qué al rayar el alba se lo da? Porque es cuando el lucero de la mañana alumbra nuestros corazones, cuando nuestros corazones entienden y han pasado todo aquel proceso en que no se veía, como dice que Abraham luchó esperanza contra esperanza y creyó en la promesa y no se debilitó en fe. ¿Por qué? Porque él luchó esperanza contra esperanza, porque luchaba contra lo que no se veía, aquello que Dios le prometió, luchaba contra lo que no se veía, porque se veía opuesto a la promesa de Dios. Mientras más viejo se hacía, más lejos se veía con los ojos físicos la promesa de Dios. Por eso luchó esperanza contra esperanza, así luchó Jacob. Pero cuando eso pasó, y pasó la prueba de la oscuridad, del tiempo en que no se veía, al rayar el alba, entonces Dios se lo concede, porque fue probado y aprobado. Le hice una pregunta al Señor, ¿por qué le diste el encaje de su muslo? El Señor me dijo, por la posesión de su cuerpo, su muslo se desgarró. Por la posesión de su cuerpo, el tendón del muslo se desgarró. ¿Por qué? Porque luchó sin cesar, luchó en oración, luchó de rodillas. ¿Y por qué se desgarró? Le pregunté al Señor. Porque quité de él el orgullo. Porque esto representa el orgullo que Dios quita de nosotros cuando está a punto de darnos aquella voluntad perfecta y gloriosa. Y si aquello se va con el orgullo nuestro, entonces nos enaltecemos, entonces somos reprobados, entonces somos desaprobados. Y por eso fue que Pablo dijo que un aguijón tenía en su carne y le pidió 3 veces al Señor que lo quitara de él. Sin embargo, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Necesitaba esa debilidad para que no se enorgulleciese. Y por eso dijo, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, Dios quitó el orgullo, Dios quita el orgullo y da aquello que Él determinó desde antes de la fundación del mundo. Pero si el hombre no busca de Dios aquello, nunca se cumplirá. Y si el hombre no busca de Dios aquello, es porque no lo ama, es porque no lo anhela, es porque no lo desea y es porque no es creyente verdadero. Porque el asunto no está en ser cristiano, el asunto no está en ser aleluya, el asunto no está en ser pentecostés ni ser miembro de una congregación. No, el asunto está en lo que el Señor le dijo allí a Tomás: sé creyente, no seas incrédulo. Creyente en que lo de Dios es perfecto y eso se cumplirá si yo creo en ello y lucho por ello, desechando todo lo mío. Sé creyente. Solo los creyentes serán la esposa del Cordero. Solo los creyentes se sentarán en trono. Solo los que luchan por la voluntad de Dios, desechando la suya, aún en todo el tiempo de la oscuridad, en que no se ve, de día y de noche, en clamor, en búsqueda, en oración, en ruego, aprendiendo de Dios, inquiriendo en Dios. Solo esos se sentarán en trono con Abraham, Isaac y Jacob, porque habrán cumplido el amor, habrán cumplido la fe a través de creer, esperar y vencer con la acción, porque la fe se confirma con las obras. Aleluya.